¿Qué tal? Sigo platicando con la magistrada Julia García. Muchas gracias, magistrada, por continuar esta conversación. Le dejé planteado anoche que nos diera su opinión sobre el ejemplo para el mundo de la democracia mexicana con la elección de jueces, magistrados y ministros a que se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, en realidad me parece que tiene un concepto muy restringido de lo que es la democracia y valdría la pena que ella, que es científica, pues recurriera a verdaderos especialistas, a gente verdaderamente capacitada en estos rubros. ¿Y por qué lo digo? Porque la teoría política ha avanzado mucho en estos temas. No estamos hablando solo de esa democracia donde se supone que es el gobierno de las mayorías y donde a partir del voto, esta es una democracia electiva, que es, digamos, la primera faceta de la democracia, la más elemental que hay. Porque ahora la teoría política ha avanzado en estos ámbitos y lo que nos dice es que hay que aspirar a una democracia deliberativa donde en igualdad de condiciones las personas seamos capaces de dialogar, de disentir y verdaderamente de hacer un ejercicio democrático para alcanzar el bien común, que es a lo que aspiramos cuando vivimos en un Estado. Mientras esto sea posible, es decir, mientras podamos deliberar en igualdad de condiciones, pues en realidad también hay otros aspectos, otros ámbitos de la democracia que son muy importantes. De modo que quedarnos solo en la democracia electiva en realidad desconoce que aspiramos a vivir en una democracia constitucional. ¿Qué implica vivir en una democracia constitucional? Por un lado, que efectivamente, bueno, pues se haya este paso previo de las elecciones donde las personas concurramos a las urnas y a través del voto elijamos a quienes nos van a representar, pero no solo se queda en eso. Lo que implica una democracia constitucional supone un sistema de pesos y contrapesos, no solo para privilegiar a esas mayorías que eligieron, sino para cuidar de las minorías. Cuidar de las minorías implica entonces precisamente un sistema donde se respeten las instituciones, se respete el ámbito jurídico y a partir de ello se nos garanticen los derechos humanos. Porque ¿qué implica el respeto a los derechos humanos? El necesario límite del poder público. El poder público que tiene que actuar exclusivamente dentro de los ámbitos que le permiten, ya sea en la Constitución o todas las leyes que de ella emanen. Y a partir de ello, la existencia de tribunales imparciales, objetivos, que puedan corroborar que las autoridades estén actuando no dentro de esos márgenes. De lo contrario, lo que estamos atestiguando es una sobreconcentración de poder político o de poder público en un solo grupo, en una sola persona, si hablamos del Ejecutivo, en un solo grupo, si hablamos del Legislativo. Y estos grupos, el gran riesgo, el gran peligro que corremos como sociedad es que con las manos en la cintura pueden ignorar a las minorías, aquellas que no votaron por su proyecto político, aquellas que tienen una agenda distinta, aquellas que tienen una visión distinta, y entonces eso, si lo advertimos desde ese punto de vista, pues erosiona la democracia. ¿Por qué? Porque en realidad concentra el poder, pues, por eso podemos hablar de autoritarismos, ¿no? Donde hay una clara cooptación del poder judicial, como está ocurriendo con esta reforma, donde se han suprimido órganos constitucionales autónomos que además abonan a esa transparencia que tiene que ser propia del poder político y del poder público. Ahora mismo podemos hablar de la supresión del INAI para acceder a la información pública, y todo ello va encaminado precisamente a que ese poder se siga concentrando en pocas manos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, pues en realidad esta información que da la presidenta de la República
no solo es problemática por incompleta, sino que además pues nos hace ver como un país que no entiende que el concepto de democracia tiene que avanzar, que no estamos solo hablando de esa democracia No electiva. es solo número de votos, Así es, no es tampoco contar manos alzadas. así es, Finalmente, la votación en urnas es una variante de la mano alzada, una variante, digamos, en papel exacto. o Sí, documental. sí. Y es la Pero, más elemental, la más básica, ¿no? pero en esto de la elección de jueces, magistrados y ministros que serán propuestos por los tres poderes y de manera notable por dos poderes que están en un mismo movimiento político, que son el poder ejecutivo y el legislativo, hay el riesgo además de que se cuelen otras fuerzas, no necesariamente políticas, sino delincuenciales, como es Claro, el caso, acabamos de ver en las semanas anteriores, en un ayuntamiento de Michoacán, en que la alcaldesa de esa demarcación le da las gracias a una banda de narcotraficantes por regalos de fin de año que le dio a la población. Yo así no quiero imaginar quién será impuesto ahí como juez o jueza o magistrado o magistrada si son poderes que están por encima inclusive del poder político. Así es. Esos poderes fácticos que de alguna manera no hay forma de controlarlos, ¿no? Porque no hay vías institucionales por virtud de las cuales podamos verificar su actuación y controlarla, ¿no? Que se supone que para eso está el juicio de amparo, que es el que resolvemos desde la Judicatura Federal, que tiene como propósito vigilar el respeto de los derechos humanos y que las autoridades no se entrometan de manera indebida en nuestra esfera de derechos. El que lo haga la delincuencia organizada sin ningún límite, pues desde luego es un riesgo gravísimo, no solo para la población, para el Estado mismo en México, ¿no? Porque además, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay lugares, zonas enteras de este país que están cooptadas por la delincuencia organizada y a partir de ello, imaginemos que además los jueces y las juezas tengan ese respaldo fáctico. Pensemos en esos jueces y juezas, se nos ofreció y así está, violando todos los estándares internacionales, este tema de los jueces y juezas sin rostro, ¿no? Que se ha dicho en las cortes internacionales que es violatorio de derechos porque yo tengo derecho de saber quién me va a juzgar, primera. Y segunda, ¿qué seguridad les van a ofrecer a estas personas juzgadoras si las van a sacar a hacer campaña? Van a tener que salir en la boleta, es decir, ¿cómo las van a cuidar si primero las van a obligar a estar en esta fase de la campaña, de las votaciones, etcétera? Todo el mundo va a saber quién es, de modo que ya cuando sea un juez o jueza que se ocupe de estos temas de la delincuencia organizada, de los grandes capitales, etcétera, cualquiera va a saber quién es esa persona que ya hizo campaña y que ya estuvo en una boleta. Si le entiendo bien, magistrada Julia García, eh, en realidad este nuevo sistema de elección de jueces, magistrados y ministros debilita al Estado mexicano. Y el Estado de mexicano está por enfrentar a finales de este mes, a partir del día 20 o algo así, un gobierno que se anticipa muy agresivo en Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y quizás esta reforma del Poder Judicial nos pone en una situación de debilidad frente a la fortaleza de esa potencia y en otros escenarios mundiales. ¿Usted qué piensa? Sin duda es así, ¿no? Tenemos, lo primero que tendría que hacer el Estado mexicano es fortalecer sus instituciones para hacer frente a esos embates del extranjero.
cómo fortalecer nuestras instituciones precisamente contando con un marco jurídico que se respete, que garantice este sistema de pesos y contrapesos, donde por un lado haya límites al poder público y por otro lado se salvaguarden con absoluta seguridad los derechos y las libertades de las personas. Otro componente, si estamos hablando de este tema del autoritarismo y que debe preocuparnos de verdad muchísimo, es esta reforma de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, ¿qué implica? Implica que si hay indicios, es decir, si yo tengo dos vecinos que les caigo mal por cualquier circunstancia y me imputan un delito grave, ¿no? De los que vienen ya en la Constitución, no tengo derecho de enfrentar ese proceso en libertad. En automático voy a tener que enfrentar ese proceso privada de la libertad. Esto es precisamente una condena a priori, porque sin tener la oportunidad en ese momento de defenderme, yo en automático seré privada de la libertad. Y entonces quedó tan abierta este tema de la prisión preventiva oficiosa que, por ejemplo, dice uno de los rubros que quien atente contra el libre desarrollo de la personalidad de las otras personas. Cualquier cosa puede entrar ahí. Por eso es tan grave que ustedes vean cómo se han ido sumando todos estos ingredientes que son la receta evidente de un autoritarismo. Bueno, exagerando lo que usted dice, Claro. estarían en riesgo inclusive las madres, los padres de familia por querer encauzar de Claro. alguna manera la educación de sus hijos o de sus hijas. O el periodismo independiente, el periodismo libre, en el momento en que digan es que ustedes están mandando un mensaje erróneo o no afín a los intereses del oficialismo, entonces estarían afectando ese libre desarrollo de la personalidad. Habrá quien así lo interprete. Le Muchas agradezco mucho, gracias. magistrada, esta conversación, estas dos nuevas conversaciones. Gracias, Julia García, magistrada, muchas gracias. Y gracias al público que nos hizo el favor de prestarnos atención. Muchas gracias y buenas noches.